Hoy es 25 de mayo del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar con este Catecismo Bautista Reformado. Amado Padre, le agradecemos a usted por poder dejarnos entrar en este trono de gracia de usted. Estar en su presencia lo hacemos por medio de su Hijo amado. Le pedimos la guía de su Santo Espíritu, que nos esté guiando por su santa palabra, para que seamos edificados. Está terminando este estudio que estuvimos viendo, esta miniserie sobre el pecado. Que usted nos esté mostrando a nuestras conciencias lo que hace el pecado, en qué condición nos ha llevado a nosotros. Le agradecemos por todo, le pedimos que todo esto por medio de su Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Cuenta la historia que cuando Leonardo da Vinci tuvo que pintar un cuadro, él salió a caminar y buscaba un rostro que podía reflejar ese amor y esa bondad que hablaban los evangelios de Cristo Jesús, esa compasión que tenía sobre él. Y una persona, él se vio reflejado y dijo, este hombre me va a servir para el fin de que yo quiero pintar. Entonces se acercó y le preguntó su nombre y le dijo, mi nombre es Pietro. Le dio, información donde podía ir, a qué hora estar, y fue y pintó ese rostro, ¿no?, que le infundaba a él ese amor, esa compasión, que las escrituras hablaban de Cristo, ¿no? Pasado muchísimo tiempo, él decidió pintar otro cuadro también en los evangelios. Esta vez quería pintar el rostro de otro personaje que era de Judas. Pero para este nuevo emprendimiento, esta tarea, necesitaba buscar un nuevo rostro. Un rostro de una persona mala, traicionera, vil, alguien que representara a una persona digna de haber traicionado al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Una persona codiciosa, llena de pecado, de poder haber traicionado al Hijo de Dios que vino a morir por los pecados y cambiarlo solamente por unas vil monedas. Tenía que encontrar una persona así. Salió de nuevo en busca de esta persona a la calle, a buscarla, y en un momento se encuentra una persona al costado, vilmente destruida, y se acerca y dice, este hombre me sirve para el fin que yo necesito pintar este cuadro de esta persona. Dice, y él se presenta, le dice que quería pintar un cuadro sobre Judas, y entonces le dice, antes de irse, le da la dirección y el lugar donde tenía que ir, y le dice, disculpe, buen hombre, dice, no le pregunté su nombre, perdón, le dice, falta de respeto, dice, mi nombre es Prieto, dice, yo ya posé para ti, dice, fue hace muchísimos años, fue el cuadro que pintaste sobre Jesús. Este hombre era el mismo que hace años reflejó un rostro de amor, compasión, misericordia, pero el pecado le había destruido. Con el correr del tiempo este hombre fue totalmente demacrado. Hoy, después de tanto tiempo, invito a considerar el catecismo que venimos estudiando, en la pregunta, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Vamos a considerar, después de un par de días, por cuestiones de trabajo que tengo y cosas que me han sucedido, que frenamos el catecismo, pero vamos a aprovechar el día del domingo para considerar este mini estudio que estuvimos haciendo sobre el pecado. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? ¿Hasta dónde puede llevar el pecado con el correr del tiempo? Bien, nacemos pecadores, pero ¿a dónde te puede llevar el pecado si seguís coqueteando, si que seguís jugando con él, si no le seguís dando importancia a la palabra de Dios? Vamos a ver que el pecado no va a tener compasión. Él te va a pasar un salario. Satanás te va a decir, gasta, como a tarjeta de crédito. Pero a fin de mes, la paga va a ser esta.
Entonces debemos tener cuidado. La pregunta de nuestro catecismo que estudiamos dice, pregunta 19, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Respuesta, todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición y expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno, para siempre. Bueno, el catecismo te da un montón de textos bíblicos. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante? Esta es la última pregunta que vamos a considerar sobre el pecado, que toda esa miniserie que estuvimos viendo, porque ya la próxima es si Dios dejó a todo el género perecer en su estado de pecado y miseria. Ya vamos a considerar el estado de la redención, la reconciliación, o sea, cómo Dios nos rescata de eso. Pero para que podamos entender de qué nos rescata, es importante que veamos de dónde Dios nos sacó. Si no, podés elegir por Dios, darle una oportunidad a Dios por medio de una campaña, tenés tu libre albedrío para ver si podés aceptar a Jesús en tu corazón. Un evangelio así muy fácil, muy light, porque no entendés bien de dónde Dios te sacó. Por eso no vas a poder apreciar la gracia de Dios, porque no podés ver la condición fea y maldada que tenemos. Por eso que es importante que, oye, se está atacando, no estoy atacando, estoy mostrando lo falso que se predica hoy. Entonces, ¿en qué consistía eso? La respuesta dice esto, vuelvo a considerar de nuevo, ¿en qué consiste la miseria? Eso es un estado de miseria que nos sacó Dios, del estado en el que cayó el hombre. Todo el género humano perdió, o sea, ¿qué perdimos? Por la caída, o sea, por el pecado, la comunión con Dios. Está bajo ira, maldición, expuesto a todas las miserias. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hombre por medio del pecado? O sea, ¿qué perdió? O sea, ¿qué es lo que perdimos por la caída? Los beneficios que contaba Adán en el principio, él tenía comunión con Dios. Pero ahora, ¿qué sucede? Todo hombre está bajo la ira de Dios, está bajo la maldición de Dios y está expuesto a todas las miserias de esta vida actual, incluso la muerte misma que nos sobreviene por causa del pecado, y a las penas del infierno que va a gozar si persiste en esto y rechaza el Evangelio. Eso es todo lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Por supuesto, para el hebreo en el Antiguo Testamento este era vamos a decir, pan de todos los días, era fácil de entenderlo. A él no lo podías engañar con, vamos a decir, con este evangelio fácil que se predica hoy. A los judíos no lo podías engañar porque conocía muy bien las Escrituras, era muy versado no en el evangelio, pero sí en las doctrinas, en el tarot, en el tarot de las cartas, está diciendo en las escrituras, ¿no? O sea, a ellos no los podían engañar. ¿Qué sucede? Cualquier, vamos a decir, judío o hebreo de esa época, porque en esa época no había, vamos a decir, judío ni griego, todavía no había llegado ese evangelio, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que ellos sabían que en el Antiguo Testamento, en las Escrituras enseñaba que el alma y en sí el cuerpo formaban una unidad. Pero ¿qué pasaba? Que la maldición de Dios, o sea, cuando él prefería la maldición en el Edén, vamos a decir Dios, en Génesis 3, ¿por qué? Porque el pecado los separó a ambos por medio de la muerte. ¿Qué sucede? Entonces ahora el hombre, por eso que está muerto en delito y pecado, Efesios 2:1. ¿Por qué? Porque el pecado, o sea, separó eso. Ahora sabemos que en la consumación final, vamos a decir cuando Cristo venga, o cuando regrese, nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a estar unidos tanto el espíritu con el cuerpo, ¿no? Ahora hemos sido glorificados en el espíritu, pero no quiero hablar sobre esto, ¿no? Pero me tendría que ir para otro lado. Pero cualquiera en la antigüedad sabría eso, ¿no? Porque de esta maldición que el pecado había hecho, ¿no? Y separó esa comunión que Dios tenía, ¿no? O sea, con nosotros el hombre gozaba, vamos a decir. Entonces el hombre está bajo la ira de Dios. ¿Qué estamos considerando? ¿En qué consiste la miseria del estado en el que cayó el hombre? Entonces, vamos a considerar algunos textos que dicen la Biblia. En Génesis 3, versículo 8, dice así, 3:8. Y oyeron la voz de Yahvé, Dios, que paseaba por el puerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, de Dios, entre los árboles del huerto. En el 24 dice así, 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén
puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, ¿qué sucede? Yo no lo quise leer, del 3:8 al versículo 24, vamos a ver que se considera la desobediencia del hombre, como él come, la mujer come, le invita a comer él, Dios suelta la maldición, también suelta la promesa que iba a venir el Redentor Cristo, ¿no? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comiera, versículo 17, Cardos, pues, ¿qué dijo él? Soltó una maldición, no comerás de maldita será toda la tierra por causa de con ella comerás con dolor, bueno, y espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, y bueno, y ahí la mujer también le dijo cuánto ella era la madre de todos los vivientes, y Jehová hizo, bueno, y ahí también le maldice también a la mujer, ¿no? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera el dolor de tu preñez, y con dolor dará la luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará sobre ti, ¿no? Ahora el hombre se iba a enseñorear de ella, y ella también iba a ser rebelde, ahora a causa de eso va a querer, su deseo será para con su hombre, o sea, lo que estaba diciendo es que ella se va a querer, vamos a decir, continuamente sobrepasarse sobre la autoridad del hombre. Es algo que Dios soltó, por eso las mujeres cristianas ya no gozan de una nueva criatura, son mujeres sumisas, son mujeres, no quiere decir que todavía tienen ese deseo todavía de adentro, porque está adentro el pecado, de querer contestarle al marido, de querer hacer, pero ¿por qué? Porque es el pecado. Pero la nueva creación en Cristo Jesús hace que ellas otra vez vuelvan a Cristo y se sujeten a esa autoridad que Dios puso. Pero la mujer del mundo no. Por eso dicen, ¿qué consiste la miseria del estado que cayó el hombre? Ven, por eso vemos tanta pelea, tantas discusiones, ¿por qué? Entre los matrimonios, porque sucede que están bajo la ira, la maldición de Dios, ¿no? Y expuesta a todas las miserias de la vida actual. En Juan 8, versículo 34, Juan 8, versículo 34, estoy considerando esto porque creo que el último va a tocar sobre el pecado. Juan 8, 34, dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿en qué cayó todo el género? O sea, ¿en qué consiste la miseria? ¿Estado que cayó todo el hombre? Ahora el hombre, a causa de eso, es esclavo del pecado. Pero yo tengo libre albedrío. No, la Escritura dice que a menos que conozca la verdad os hará libre. La Escritura dice que estás preso, estás esclavo del pecado. A menos que Cristo primero rompa esa esclavitud y ponga el querer y el hacer y saque el lazo por el cual tiene preso a Satanás, tu conciencia y tu voluntad no le vas a poder buscar. Y si le buscaste no es por tu libre albedrío, sino que fue porque Dios quiso que le buscara, Él puso para librarte del pecado. Y eso es lo que sucede, que las personas están presas. Deben entender esto porque esto es el Evangelio. No se trata tanto de que yo voy a decidir por Cristo, voy a tomar mi decisión. No, deben entender que Él es todo el autor y consumador de la salvación. En el 42 dice así, Juan 8:42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre que es hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dicen mucho que Dios es padre de todo, ¿no? ¿Escuchamos? Yo nací 20 años estuve en el catolicismo, y Dios es padre de todo, Dios es padre, así dice el católico. Pero ¿qué sucede? No, hay dos padres, o sos del padre de Satanás de la mentira y cuando habla mentira, o sos hijo de Dios, Juan 1, 12 y 13, que no por voluntad humana, ni levantar mano en la mano y tomar decisión, ni de que corre, ni de que quiere, ni por la sangre, sino porque por Dios, que Él tiene misericordia de quien quiere. Entonces, de uno de los dos son padres. Todos nacen bajo, vas a decir, venimos de Adán, y ¿quién es? De él, del diablo. Todo.
Pero Dios, vamos a ver que vamos a tocar en la pregunta después 20, que si Dios nos dejó en esa condición o Él nos adoptó y nos llevó a su familia, ahora es nuestro Padre. Entonces, pero toda persona nace en esa condición. Efesios 2, versículo 12, dice así, Efesios 2, versículo, se ve que hay bastantes textos, Efesios 2, 12, me voy a apurar. A fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos, perdón, Efesios 2, 12, estaba 1, 12, estaba leyendo. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas las personas, estamos considerando, para aquellos que no entienden nada de lo que yo estoy hablando, en qué consiste la miseria en que cayó el hombre. ¿Y de qué te rescató Dios para poder entender? Eso estoy considerando. Esa es la pregunta sobre la que me estoy basando todo el tema. ¿En qué? La miseria es que antes de venir estabas sin Dios, sin un padre, sin una promesa, vivías como querías, a tu manera, cualquier cosa. De eso, no tenías promesa, andabas como querías, como un errante por donde te lleva el viento. Como viento llevado por la nube, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice las Escrituras. En Efesios 4, versículo 18, más adelante, dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿En qué consiste la misteria de que cayó todo el hombre? Estoy considerando. ¿En qué condición estaba? Teniendo el entendimiento o la mente entenebrecida, o sea, entenebrecido es con tinieblas, cegada, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Entonces, tu mente estaba dura, entenebrecida, no tenías un corazón conforme a Dios había puesto la ley en ella. Entonces, ¿de qué te rescató de Dios? ¿De qué miseria? De eso, de tu mente, ya no tienes, si sos nueva criatura, no sos el mismo que eras hace un tiempo cuando viniste a Cristo. Por supuesto todavía no sos perfecto, pero de entender que Dios te rescató de esa miseria, tu mente tiene que haber cambiado, por lo menos un poco debes estar santificándote, yendo un poco más parecido a Cristo, ¿no? En Juan 3, versículo 36, Juan 3, versículo 36, esta vez estoy tocando casi todos los textos que tenía. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué estamos considerando ahora? ¿En qué consiste la miseria en que cayó el hombre? Y la respuesta decía: todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios, está bajo su ira. Entonces estamos considerando la ira. Toda persona está bajo la ira de Dios. Una vez le dije a alguien, me acuerdo, bueno, me dijo por supuesto que yo con el tiempo me iba a alejar, que ahora estaba nuevito, y que por eso yo estaba no sé qué cosa así, y por eso me gustaba predicar, y dice, pero con el tiempo vas a ver que te vas a ir apagando, me dijo. Y no sucedió así. ¿Sabe que yo lo encontré hace un año? Estaba cuando Dios no me había bendecido con esa moto que me regaló mi patrón para que fuera al trabajo, estaba esperando un día frío y en una parada, y este hombre que yo le estaba hacía seguridad conmigo, vi un hombre allá que venía, vi un viejito que venía, así todo doblado, en una bicicleta con un canasto atrás, y no sé si se acercó él o me acercó yo, no me acuerdo bien, y lo miré y casi se me escapó el nombre, le dije el nombre, ¿no? Y le digo, oye, le digo así, porque el nombre es con la J. Le digo, Juli, así le digo, y me digo, yo, Daniel, y me pusimos a hablar, destruido estaba, destruido, ni diente, lo había destruido. Y me puse a mirar así, y le dimos tratado, ¿no? Porque por supuesto, como dice Iglesia Bautista de la Gracia, sabía que muchos no les gusta ponerse, predican la doctrina de la gracia, pero no ponen Bautista, se llama Iglesia de la Gracia, o Iglesia Bíblica de la Gracia, pero no Bautista, no, porque ellos corren. ¿Sabe cuántos murieron por el nombre de bautistas? Incluso otros reformados, de otra forma, vamos a decir que bautizan a sus infantes, perseguían a lo nuestro, porque nosotros no creíamos eso. Murieron muchos bautistas reformados como nosotros, pero hoy nos animan a poner y ponen, un bautista de la gracia o nada más, y después no predican todas las cosas de la gracia, hay cosas que predican sobre el peregrinismo y otras cosas, bueno, así, no me quiero, pero
vio así que en el tratado mío decía Iglesia Bautista de la Gracia. Como que no le gustó mucho eso. Y no estoy hablando, no estoy defendiendo de denominaciones ni nada, pero lo que estoy hablando es que si yo pusiera otra cosa, vendría gente. Pero ¿qué sucede? Estaba destruido este hombre que me dijo que que me iba a enfriar, no sé qué cosa. Y eso es lo que sucedió. Y yo una vez le dije a él, hablando de esto de la ira, que yo hablaba de esas cosas porque eso decía la Biblia. Y me dijo que no me acuerdo qué cosa de eso. Pero es así, la Biblia enseñaba eso, no me quiero perder tiempo con esto. Pero que la Biblia dice, dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. No. La ira de Dios no vendrá sobre él. No, la ira de Dios está sobre él, dice las Escrituras, ¿no? Que vendrá. Juan 3, versículo 36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira vendrá. No, la ira dice que ya está sobre él. Juan 3, 36. Pero a mí me gusta leerle de Daniel Juan 3, 16. Es con más amor eso. Porque como me dijo otro pentecostal, es muy duro lo que decís vos. Juan 3, ¿qué dice Juan 3, 16? A ver. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiere en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este sí con amor y con onda. Este sí me lo van a aceptar. No lo confundo con el pecado ni con nada. Dios te ama. Dale una oportunidad, por favor, que te está suplicando que le aceptes en tu corazón. Pero ¿por qué no lees también el 18, un versículo más, 2 versículos? El que cree en él no es condenado, ¿no? ¿Y esto? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¡Caramba! ¿Por qué no ha creído en el nombre de su unigénito Hijo de Dios? Y el 36, ¿qué me dirá también? A ver, el 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve? Las Escrituras hablan que las personas, en la miseria que cayó, Dios tiene su ira puesta sobre él. Ese es el único texto que tenés. No, tengo Romanos 1, 18 y muchísimos más. Romanos 1, 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia con los hombres que detienen con toda justicia de verdad. ¿Tenés algún familiar que lo ves en una condición? Advertirle, decirle, la ira de Dios está sobre ti. Por eso estás en esa condición. ¿No conoces a algún familiar, un papá, un mamá, algo que mirá la cara? Considerarles un par de años, que parece que le pasó un tractor. ¿Pero por qué? ¿Algún cuñado, alguno que tengas? Míralo. ¿Qué le pasó? El pecado los destruyó. El pecado los llevó a esa condición. Tipo jóvenes, 40, 50 años, la misma edad que yo. Y parece que lo hubieran matado, no sé, parece que lo hubiera agarrado la barra de un equipo de fútbol. ¿Pero por qué? Porque el pecado lo ha destruido. Y no es un juego lo que estoy diciendo, es algo, las Escrituras enseña eso, no solo por fuera, sino que su alma cada vez está siendo destruida y está siendo arrastrado más y más al infierno. En Efesios 2, versículo 3, que ya estuve leyendo eso. Efesios 2, versículo 3. Estoy tocando así consideración porque no lo vamos a tocar más de esto. 2:3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que lo más que dice Efesios, que dentro de 2 domingos lo vamos a considerar el domingo. ¿Qué dice? Que nosotros éramos ¿qué? ¿Hijos de qué? De ira. ¿Cómo andábamos nosotros? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos. Por naturaleza era algo común. Por eso que ellos vos lo ves que andan así, porque para ellos es algo común andar de eso. En Efesios 5, versículo 6, ¿qué dice? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cada y más, si podían considerar, las Escrituras nos muestran qué cosa. Que la ira de Dios está sobre ellos. Aquella persona que le has presentado el Evangelio 1, 2, 3 veces, así como Juan, que se iba a bañar en un momento y lo vio uno que estaba ahí, que estaba enseñando otra doctrina, y Juan se quiso, hizo,
empezó a correr y dice, correr, no sea, salió de la para no era en un lugar que se bañaban ahí, tipo termálico, no sea que la ira de Dios caiga sobre este hereje que está acá, desaparece si ya le predicaste a esa gente, amigo, pariente, lo que sean, huí, no sea que la ira de Dios, dice las escrituras, está sobre ellos. No estoy jugando, no estoy diciendo algo, y perdón si le estoy molestando la conciencia de las personas, pero esto dice las escrituras. Las escrituras dice que no te olvides que la ira de Dios está sobre esas personas. Ay, dice Hebreo, esas personas, ¿no? ¿Quién está sobre un Dios airado, enojado? Gálatas 3, versículo 10, ¿qué nos dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Están bajo qué? Bajo la maldición de Dios. Cuando venís a Dios, venís bajo la bendición de Él. Entonces todas esas personas están bajo la ira, bajo maldición, expuestas a todas las miserias actuales. Porque eso es lo que hace el pecado. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3, dice así: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. No habrá más que, cuando venga por el reino eterno, por los siglos de los siglos, acá, no habrá más maldición. ¿Por qué no habrá más maldición? Quiere decir que entonces que hay maldición ahora, solamente que cuando Él venga va a ser quitada esa maldición. Entonces poder ser trasladado de este reino, vamos a decir que es de Satanás, el príncipe de las tinieblas, al reino de Cristo, ¿no? Y ser bendecido con todas las riquezas espirituales. Entonces en Génesis 3, versículo 16 al 19, sabemos que también no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero Dios le maldició al hombre, ¿no? Está airado, enojado, podemos sacar muchos textos, Salmo 5:5, donde Dios está airado con el pecado. No, Dios ama el pecado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La frase de Gandhi, pero no es así, las escrituras no dicen, Dios dice que está airado con el pecador y con su pecado. No es que está airado con el pecado y que ama a las personas, no, Dios dice que está enojado y está airado. No es como, por eso que muchos le han tirado un poquito de aguarrás o no sé qué a las escrituras para que parezca más suavecita, pero no es. Job, vamos al catecismo un poquito más adelante en Job, que dice, entonces, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios, está bajo la ira, la maldición y expuesto a toda la miseria de esta vida actual. Vamos a considerar la miseria de esta vida actual. Entonces en Job 5, versículo 7, ¿qué dice? Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. ¿Qué decía Job? Nunca si te hiciste un asadito. Bueno, no hacemos asadito acá porque no tenemos plata. Le sacamos fotos, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Conociste un fueguito alguna vez? ¿No viste que se levantan chispas? Si tenés plata para comprar carbón, ¿no? Pero si tenés plata para comprar, ¿qué haces? Unas chispitas y vuelan así, ¡fium! Y nunca te cayó, viste, ¡ay! Y saltás más, y en el verano estás con short, y te cayó y te queman los pelitos, así sos hombre acá, ¿viste? Y no, pero ¿no te pasó eso? No, no, sí, te nunca casado, yo sí, buenas, así te quemás. Bueno, Job dice, así como vuelan las chispas, que es algo común, hacete un fueguito así, a pantallarlo, vas a ver que se levanta como unas bracitas y sale. Bueno, Job dice así, como se levantan las chispas, que se levantan para volar por él, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Cuando nacés, ¿qué hacen? Lo primero que nacés, ¿qué te hacen cuando te vas al mundo? Vos nacés así, y lo primero que te hacen, ¡ah! Decís, te pegan un saque ya de entrada, ¿o no? Ya nacés llorando, ¿o no? Bueno, ya nace para la aflicción, la persona ya nace llorando, ya sale sufriendo. Entonces eso es lo que sucede. Job dice eso. En Eclesiastés 2, versículo 22, dice así. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Entonces el hombre continuamente, más aquellos hombres que trabajan, ¿no? ¿Por qué yo trabajo? Porque hay hombres que son mantenidos, ¿no? Pero hay hombres, los que trabajan, dice, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Hay hombres que trabajan y se afanan durante el día y miran al final y ¿para qué trabajo? Se afanan,
sufren y al final no sirve de nada, dice la Biblia, que es vanidad de vanidades, no sirve de nada. Esto, vive solamente sufriendo para nada. La confesión, perdón, estaba diciendo, el catecismo termina diciendo, y expuesto a todas las miserias de la vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Y termina con Romanos 8, 18 al 23, que es el último texto. Romanos 8, 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia vanidad, sino por causa de la que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y que aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Entonces, que Pablo nos dice que las aflicciones del tiempo presente no se pueden llegar a comparar. Pero, ¿qué habla? A mí me voy a la tarde cuando estábamos en el culto, a las 5 de la tarde. ¿Qué hablamos? De las aflicciones, de los sufrimientos, de las tribulaciones. Pablo no decía, pare de sufrir, no decía, cuando venga la gran tribulación, entonces sí, nosotros. No, el sufrimiento está como chispa para nosotros continuamente. Por causa del Evangelio, por querer hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber sufrimientos y aflicciones, ¿no? Pero nosotros estamos aguardando la redención final. Para nosotros, los cristianos, entonces hemos sido, vamos a ver después en el catecismo más adelante, hemos sido rescatados de esto. Por eso es la última prédica, o sea, por lo menos este catecismo que voy a tocar y que quede nuestra, porque ya tocamos si cayó todo el género, a qué estado redujo la caída del hombre, en qué consiste lo pecaminoso en que cayó el hombre, y lo último que vimos, en qué consiste la miseria del que cayó todo el hombre. Todo eso vimos sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? También lo estuvimos considerando. Es una pequeña serie para que podamos, de esa forma podés apreciar lo que hizo Dios, hizo por nosotros. Entonces Dios nos rescató ¿de qué? Nos sacó de esto, de su ira. Ahora nos ha bendecido de su maldición. Ahora estamos bendecidos por medio de Cristo. Nos hemos sacado de todas esas miserias de vida actual y de la muerte misma, ¿no? Por supuesto este cuerpo mortal tiene que morir, pero algún día va a ser levantado de nuevo. Y si morimos vamos a morir a la presencia de Dios hasta cuando Cristo venga o si estamos acá en un instante ser glorificados, ¿no? Y de las penas nos rescató del infierno que vamos a morir. Espero que se haya podido entender entonces la miniserie que estuvimos viendo sobre lo que es el pecado, así que podamos estar agradecidos y vamos a orar y vamos a cerrar esta parte de catecismo y cuando tengamos tiempo voy a tratar de aclarar con tiempo a ver cuándo lo vamos a ver. La pregunta 20, ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y miseria? Y vamos a considerar eso, quién es el redentor de los elegidos, cómo hizo Cristo hombre siendo como era hijo de Dios, cómo se hizo Cristo hombre siendo hijo de Dios, qué oficio ejecuta Cristo como redentor, sacerdote, y vamos a ver todo eso profeta que habla sobre el ministerio de Cristo, rey, y nos falta mucho todavía en este caminar, ¿no? Que estamos viendo estas doctrinas esenciales. Amado Padre, le agradecemos porque usted nos ha aclarado la mente, nos ha mostrado de verdad de dónde nos ha sacado, qué es el pecado, o sea, que nos mostró a qué estado nos redujo la caída, el pecado, en qué consistía la miseria del estado en que caímos. Nosotros estamos bajo la ira, estamos bajo la maldición, expuestos a todas las miserias de esta vida, incluso a la muerte misma y a las penas del tormento eterno del infierno. Y usted nos rescató, muchas personas no lo pueden ver porque gozan de una vista donde ellos andan con vista de este mundo y no andan con los ojos de la fe, pero usted nos ha abierto, es como un vidrio sucio, me atrevería a dar una analogía pobre de que está sucia y no ven bien, y cuando vos limpiás bien así el vidrio podés ver con claridad bien cómo es. Si usted no ha corrido el velo y no han podido mostrar cómo es para anticiparnos todo lo que iba a suceder, y no solo eso, sino ha puesto el querer y el hacer, y no ha infundido fe, no ha infundido arrepentimiento para creer en Cristo.
Gracias le decimos por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.